con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y puestos en pie, vamos a leer todos juntos del versículo 1 al versículo 12. Marcos 10, 1 al 12. ¿Lo tenemos? Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oramos, iglesia. Muchísimas gracias, Padre amado, por esta bendición, este día tan hermoso que nos has regalado. Hemos tenido un tiempo tan edificante adorándote juntos como hermanos en la fe. Y ahora te pido, te ruego, que uses este tiempo para edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra iglesia. Padre, bendice estas notas que sin tu gracia y sin tu favor son muy pobres, pero con tu favor y tu gracia pueden ser enriquecedoras para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro tema se titula el día de hoy: el divorcio, condonado o condenado. Póngale atención ahí, porque aunque suenan muy parecidas estas palabras, significan lo contrario, la una de la otra. Condonado es perdonado y condenado es no perdonado. Vivimos en tiempos tan malos que el divorcio ha perdido su estigma negativa que tenía hace varios siglos atrás. Se ha convertido en una opción ampliamente aceptada e incluso popular en la sociedad. Muchos artistas, cantantes, actores y actrices llevan unos 5, 6, 7 matrimonios y hasta más. Y en un lapso de tiempo breve, en unos 15, 20 años, se casan 2 años, 3 años con uno, se divorcian, se casan 2 años, 3 años con otro, y se divorcian, y así sucesivamente. Lamentablemente muchos cristianos admiran a esas personas, dicen: wow, esta es una estrella, es una luminaria, es una persona tan importante.
quizás porque tenga logros en lo financiero o en lo popular, aunque en lo moral sean un desastre, sean personas con una reputación terrible. En la imagen usted podrá ver a una mujer muy conocida, no voy a mencionar su nombre, pero estoy seguro que la mayor parte de nosotros le conocemos. Ha tenido como 5 o 6 matrimonios, infinidad de amantes, novios amantes y maridos y queridos, etcétera. Y es solamente un ejemplo de muchas personas. Y la puse a ella como ejemplo, pero también hay muchos hombres que igual llevan 7, 8, 9 matrimonios. La iglesia debe de tener mucho cuidado de no dejarse moldear por la cultura de divorcio en la que vivimos, donde cada vez más esto se acepta sin ningún problema y se normaliza. Por eso la iglesia debe tener mucho cuidado de no adaptarse a nuestra cultura pragmática en la que vivimos, sino en las escrituras. Las escrituras deberían de ser las que rigen nuestra iglesia, rigen nuestro matrimonio y nos dan sabiduría para vivir en el matrimonio y no tomar el divorcio como algo ligero. Porque después de todo, ¿qué importa lo que diga la cultura? ¿Y qué importa lo que diga algún liberal? Finalmente, lo que nos debe de importar a nosotros es lo que diga el Señor. Hermanos, el día de hoy voy a hablar de un tema en el cual los cristianos no estamos de acuerdo. Es el tema del divorcio. Por lo menos hay 2 escuelas de pensamiento en el cristianismo con respecto a este tema. Hay muchas, pero yo creo que hay 2 que son las más populares. Y están los cristianos que entienden que Dios permite el divorcio bajo ciertas circunstancias, y están los cristianos que entienden que Dios no permite el divorcio bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál de estas posturas es la que tiene más peso bíblico? Eso es lo que estaremos aprendiendo el día de hoy. Y lo vamos a hacer, hermanos, en 3 simples puntos. Del versículo 1 al 12 que leímos, vamos a ver estos asuntos. Número 1, la pregunta sobre el divorcio del verso 1 al 4. Número 2, la respuesta de Jesús del verso 5 al 9. Y por último, la aclaración que hace Jesús en el versículo 10 al 12. Amén. Manténgase muy atento si le interesa mucho este tema. No es una madeja tan difícil de desenredar. Me estuve quebrando la cabeza toda la semana y aparte leyendo 2, 3 libros antes de llegar a este tema porque sabía que iba a llegar. Entonces, ponga atención. Vamos a ver el punto número 1. La pregunta sobre el divorcio. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 4. Leemos juntos una vez más. Marcadora en mano, cuaderno de notas, ponga atención. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Bueno, lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 1 es que el ministerio de Jesús en Galilea ha terminado. Jesús cruza el Jordán y llega a la región de Judea. Recuérdese que en el siglo I, Palestina, como le llaman algunos, o Israel, estaba dividido en grandes regiones, Judea siendo la principal, donde estaba el templo, y Galilea, que fue la región donde principalmente Jesús desarrolló su ministerio, prácticamente los 3 años y medio que el ministerio de él duró. ¿Ok? Entonces eso debemos de tenerlo en cuenta, porque una vez que Jesús cruza el río Jordán y se acerca a la región de Judea, su vida corre peligro, porque fue precisamente en Jerusalén donde él fue crucificado. Pero Jesús, aunque su vida corre peligro, en Jerusalén él no deja de enseñar. Él no se retrae en la enseñanza, aunque está en una situación peligrosa, sino que sigue siendo fiel a las Escrituras. Bueno, en el versículo 2, mire lo que dice. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer.
Ponga atención, lo primero que debemos de entender es el propósito de la pregunta de estos religiosos, de estos fariseos. Vemos, número uno, que no es una pregunta sincera. Marque ahí, tentarle. El propósito principal de ellos es tentarle. No es una búsqueda por la verdad, por lo académico, por decir, tengo una duda sincera y me gustaría saber, sino que buscan de alguna manera meter a Jesús en una controversia. ¿Qué implica esta tentación? Bueno, le hacen una pregunta para ver Jesús más o menos a qué partido de los partidos que tienen dos posturas diferentes con el tema del divorcio, a qué partido Jesús más o menos se parece más. Hay un debate acalorado en el siglo I en Israel entre las posturas del divorcio, y la palabra ahí tentarle tiene ese sentido como de hacer caer a Jesús en una trampa para ver a qué partido de estos dos se parece. Cuenta la historia que en los días de Jesús había dos escuelas de pensamiento en Israel con respecto al tema del divorcio. Estaba la escuela de Hillel y estaba una escuela que se llamaba la escuela de Shammai. Estos dos partidos diferían en la interpretación de un pasaje de las Escrituras sobre el divorcio. Esa era toda la controversia. Un pasaje de las Escrituras, una escuela lo interpretaba de una manera y otra escuela de otra. Y era entonces en medio de ese debate acalorado que había entre estas dos escuelas que los fariseos buscan hacer caer a Jesús, buscan hacerlo caer justo al centro para ver hacia dónde es que Jesús se va a hacer en este tema del debate. La escuela de Hillel era una escuela que permitía divorciarse casi por cualquier cosa que la esposa hiciera y que resultara desagradable para el marido. Enlistan un montón de cosas, pero las que más salen y resaltan siempre es el tema, por ejemplo, de si no le agradaba la comida. El marido decía, no me agrada tu comida, o quemaste la comida. Y ya, la escuela de Hillel decía, suficiente, divorcio. Si esa escuela, hermano, persistiera hasta el día de hoy, se imagina. Wow. Los matrimonios no durarían ni una semana, porque la mujer recién casada, los primeros días se le quema hasta el agua. También algo muy grave en la escuela de Hillel era si la nuera decía algo malo de su suegra. Divorcio. Pobres de muchas mujeres, ya estarían divorciadas. Prácticamente esta era una escuela ligera en el tema del divorcio y lo permitían por cualquier cosa. La escuela de Shammai, por otro lado, era una escuela que creía que el divorcio era permitido en casos de inmoralidad sexual, específicamente el adulterio. Ellos entendían que el adulterio es una ofensa sexual que disuelve el matrimonio, porque el matrimonio es un pacto entre dos y el que adultera mete a un tercero en ese pacto y por ende el matrimonio se disuelve. Y el agraviado se podía entonces divorciar y volverse a casar de nuevo sin ningún problema. Verso 3. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús va al asunto del debate, porque estas escuelas que le acabo de mencionar es precisamente a Moisés que están mal interpretando, y Jesús lo sabe. Jesús sabe muy bien el tema de este debate. Hay una frase de la ley que están malinterpretando estos partidos y que de alguna manera es la que ha generado la controversia entre ambos grupos. Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Qué están citando los fariseos? Los fariseos están citando esta cita, Deuteronomio capítulo 24, verso 1 y 2. Deuteronomio 24, verso 1 y 2. Lea conmigo. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí está el debate.
La frase que están interpretando de diferente manera ambos partidos es esa frase, cosa indecente. Era sobre esto que no se ponían de acuerdo. ¿Qué significa cosa indecente? ¿Qué quiere decir Deuteronomio 24 del 1 al 2 cuando habla de cosa indecente? Para la escuela de Hillel, algo indecente podía ser cualquier cosa. Ellos lo interpretaban así. Algo indecente es cualquier cosa, como las cosas que le acabé de mencionar, ¿no? Quemó la comida, dijo algo malo de mi mamá, o en su defecto, dicen la historia, que una razón que esta escuela de Hillel se divorciaban mucho era, ok, conocí a alguien mejor, ¿no? Conocí a alguien mejor, ya no me gusta la persona con la que estoy. Y acababan divorciándose también. La escuela de Shammai interpretaba esta frase, cosa indecente, como una indecencia sexual, especialmente adulterio. Todo parece indicar que la escuela de Shammai se acerca más a lo que realmente dice el pasaje, porque la palabra indecente en el original significa desnudez. Y esas frases, no verás la desnudez de fulano, en el Antiguo Testamento tenían el contexto de no tener relaciones sexuales con la persona que te mencionaban. No verás la desnudez de fulano, de mengano, de perengano, y te da una lista de personas con las que tú no deberías de tener relaciones sexuales. Así que sí, efectivamente, desnudez o en este caso cosa indecente puede estarse refiriendo a un pecado que tiene una connotación sexual, incluido el adulterio. Dos objeciones van a saltar a la vista inmediatamente si esta es la postura si la postura de Shammai es correcta. Primera objeción: no puede ser adulterio, pastor, porque el adulterio se castigaba con apedreamiento. Y como usted podrá ver, Deuteronomio 24, 1 al 2, no dice que la mujer fue apedreada. Respondo a la objeción. Eso fue cambiado en la ley. Usted lo puede encontrar. En la ley, el apedreamiento fue condonado, es decir, fue perdonado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque David y Betsabé debieron de haber sido apedreados después de que cometieron adulterio. Y Natán le dijo, el Señor te ha perdonado. Es decir, su apedreamiento le fue condonado, se lo perdonaron. Pero no solamente lo sabemos por eso, lo sabemos también porque en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, Jesús les dijo que no podrían apedrear a esa mujer que había sido descubierta en el acto mismo de adulterio, a menos que todos ellos nunca hubieran cometido un pecado. Por eso les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, objeción refutada. Pero hay otra objeción, una segunda. Y es que alguien pudiera decir, no es adulterio porque a esta mujer, si leemos bien el versículo 2, Deuteronomio 24, 1 al 2, dice que se le despedía, se podía ir, pónganme la cita por favor, y podía volverse a casar. Y es una muy buena objeción. ¿Cómo está eso? La mujer comete adulterio, se le da carta de divorcio, se le despide y se puede ir a volver a casar. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está permitiendo Dios? Dios está permitiendo que un segundo adulterio de esta mujer, porque ya cometió uno, el marido la despide y ahora Dios dice, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué pasó, Señor? La estás mandando a cometer un segundo adulterio. Bueno, yo lo que diría, hermanos, en contra de esta objeción es que todo parece indicar que así como Dios concedió el perdón a los adúlteros y se les dejó de apedrear, también Dios concedió el divorcio a las víctimas del adulterio, las víctimas, los que no cometieron el adulterio, aunque eso implicara que lamentablemente los adúlteros, que fueron los victimarios, en este caso los culpables, tuvieran que volverse a casar. Y yo sé que esto puede sonar muy radical, pero obviamente vamos a ir a lo largo de todo el sermón y vamos a tratar con la escritura de entender esto. Conclusión del punto 1, la pregunta sobre el divorcio. Vienen los fariseos, este partido, y si usted se da cuenta, aunque el pasaje no lo dice,
Acuérdese, este debate entre Hillel y Shammai se está dando en el partido fariseo. Es una guerra interna entre fariseos. No es una guerra entre fariseos y saduceos. No es una guerra interna en el partido fariseo. Es decir, el partido fariseo está dividido en dos, seguidores de Hillel y seguidores de Shammai. Y por el contexto, si tú lo lees y pones cuidado y ves el humor del texto, todo parece indicar que estos que están preguntando son seguidores de Hillel. Es decir, los que quieren que Jesús les diga, sí, se pueden divorciar por cualquier cosa. Todo parece indicar que ellos pertenecen a ese grupo. Pero hasta este punto, para estos fariseos parece que todo está resuelto. Pudieron pensar los fariseos, ok, ya le preguntamos, caso cerrado, Moisés lo permitió. Él dio una serie de pasos que tenemos que seguir. Número 1, escribirle un certificado de divorcio. Número 2, pedirle que se vaya de casa. Seguro dijeron, ok, lo estamos haciendo bien, entonces en consecuencia nos podemos seguir divorciando a la ligera, ya que lo que Jesús ha aportado para nada resuelve esta controversia. Pero en realidad Jesús no había terminado. Y eso es lo que vamos a ver en el punto que sigue. Jesús va a enseñar entonces algo muy interesante en contra del divorcio a la ligera. No pierda de vista esto. Jesús está enseñando todo esto en contra del divorcio a la ligera. Respuesta de Jesús, versículos 5 al 9. Marcos 10, 5 al 9. Lea conmigo y ponga atención. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 5, Jesús responde. ¿Qué fue la pregunta anterior que Jesús les hizo a ellos? ¿Qué mandó Moisés? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Moisés mandó dar carta de divorcio y despedir, repudiar a la mujer y despedirla. Entonces Jesús les dice, sí. Note que no dice Jesús, no. No, note que Jesús no dice, no, no es cierto. No, Jesús dice, sí, y lo hizo por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón de ustedes fue que se escribió ese mandamiento. Jesús no dice, no, ese mandamiento no se escribió, eso es falso. Moisés nunca dijo eso, sería contradecir el resto de las escrituras. No, él dice sí, y ese mandamiento se mandó por la dureza de su corazón. Esta frase es muy interesante porque esta frase confirma lo que acabamos de decir. Esta gente por un corazón endurecido se estaban divorciando por cualquier cosa. Eso era lo que ellos querían oír de parte de Jesús. Los fariseos quieren cumplir lo que Moisés permitió a rajatabla, sin primero buscar el perdón. Es como decir, ya mi pareja falló, ahora, ¿qué dice la Biblia? Despídela, dale carta de divorcio y mándala que se vaya. En lugar de decir, mi pareja falló, le voy a perdonar, voy a buscar restaurar mi matrimonio para seguir juntos, la reacción en automático de estas personas era, ya estuvo, esta es mi salida. Falló, no importa qué falló. Puede ser cualquier cosa aquí, la frase indecente puede ser cualquier cosa, estoy libre. En realidad ambas escuelas están mal, ¿eh? Ambas escuelas están mal porque cualquier interpretación, ya sea algo ligero, endurezco mi corazón y me divorcio, como, ok, sí, hubo adulterio, endurezco mi corazón y me divorcio, ambas posturas en ese sentido están erradas. Ellos están entendiendo como que Moisés dice es una ley, no la puedes perdonar. Si adulteró o hizo cualquier cosa indecente, debes darle carta de divorcio. No sé si lo alcanza a ver. Ellos lo están entendiendo como no, ya no puedo estar con ella. Y eso es lo que Jesús está señalando como dureza de corazón de parte de ellos. El divorcio existe por la dureza del corazón de los seres humanos en general. No solo del que no quiere perdonar al que cometió adulterio, sino también por la dureza de corazón del que cometió adulterio. Hermano, no es para jactarme, pero yo tengo experiencia tratando de restaurar matrimonios donde hubo adulterio de una de las dos partes.
He estado en ese escenario varias veces. No quisiera haber estado, porque hasta me he envejecido más. Pero escuche, a veces la iglesia cometemos mucho el énfasis en hacer énfasis, valga la redundancia, en la dureza del corazón del que no quiere perdonar al adúltero. Es que tú le tienes que perdonar. Es que, pastor, mire lo que hizo. ¿Cómo es posible? Es que no tengas el corazón duro. Y a veces fallamos en no señalar la dureza de corazón del que cometió el adulterio. Porque ambos están teniendo una dureza de corazón. El que cometió el adulterio está teniendo una dureza de corazón terrible al engañar, al mentir, al defraudar, al traicionar la confianza, al meter a una tercera persona en el matrimonio, al profanar incluso el mismo lecho donde viven. Es decir, tengamos mucho cuidado al restaurar un matrimonio cuando hay una cuestión de adulterio. Porque si no, tendemos como a irnosle encima a la víctima. No, es que tú tienes que perdonar, eres un malvado, no eres ni cristiano. Y al que cometió el adulterio, por favor, compréndale, hermano, mire que todos fallamos, que no sé qué. Y no estoy tratando de acusar a nadie, porque el que ya ha sido perdonado de su adulterio, perdonado y punto. Dios le ha perdonado. Pero estoy tratando de enseñar algo que es bíblico y sobre cómo nosotros debemos de manejar estos asuntos en la iglesia. La ley, lo que hizo entonces, Jesús nos deja ver aquí que Dios, por medio de Moisés, lo que hizo entonces fue una concesión. ¿Sí? Una concesión, no una ley. Es decir, no es una ley divorciarse después de que el cónyuge ha fallado. Es una concesión. ¿Qué es lo que se debe de buscar inmediatamente después de que el cónyuge ha fallado? Restaurar el matrimonio, seguir con el matrimonio. Porque si no, entonces estaríamos cayendo en lo que Jesús está condenando, la dureza del corazón de las personas. En resumen, la dureza del corazón probablemente consistía en que los fariseos entendían que dar carta de divorcio era una ley. Esa es la dureza de corazón que Jesús está condenando aquí, cuando en realidad era una concesión. ¿Sí entiende la diferencia entre ley y concesión? ¿Sí? Ley es lo tengo que hacer, la ley me manda a hacerlo. Concesión es te lo permito, te lo perdono, no lo tienes que hacer. Puedes perdonar y puedes restaurar. Es decir, no se tenían que divorciar de su esposa por quemar la comida o incluso porque adulterara. No era una ley que tenían que divorciarse de ella, sino buscar la restauración. Debían de tener un corazón perdonador y restaurar su matrimonio, aunque no estuvieran obligados por la ley. Hermanos, si alguien nos hace favor de prender los aires, no sé si pusieron los aires fríos porque yo tengo calor. ¿Ya los pusieron? Si no, yo los pongo desde aquí, soy un hacelotodo. Ya, no se preocupen. Ya están. Ahora me deben este tiempo, tienen que reponer. Verso 6, lea conmigo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahora Jesús hace algo magistral, no pierda de vista esto, hermano. Jesús hace algo magistral. Les muestra que no deberían centrar el debate en torno a dos rabinos o a dos escuelas de pensamiento. Incluso ni siquiera deberían de centrar el debate en lo que Moisés dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dando esa concesión, sino que deberían de centrar su debate y su concepto del matrimonio en lo que Dios estableció al principio, en lo que significa para Dios el matrimonio desde el principio. Necesitan volver al Génesis, a los comienzos. Es como si Jesús estuviera diciendo, ok, vamos a poner ahorita on hold, como se dice, el tema del divorcio. Déjenme, les voy a dar un taller sobre qué es el matrimonio. Porque al parecer ustedes no han entendido la importancia del matrimonio y lo están tratando como si fuera cualquier cosa. Y no, señores, el matrimonio no es cualquier cosa. Eso es lo que Jesús en algunas otras palabras está diciendo en este pasaje. Y entonces Jesús establece varios principios del verso 5 al 9 sobre el matrimonio. Si entendemos lo que el matrimonio significa para Dios, entonces lo vamos a cuidar mejor. Vamos a huir del adulterio. Vamos a tratar de evitar el divorcio hasta donde más podamos. El divorcio va a ser como el último recurso, porque Dios lo concedió, después de haber agotado todas las posibilidades para no divorciarnos.
Porque si lo tomamos a la ligera y nos divorciamos por cualquier cosa, estaríamos cayendo en el pecado de la dureza del corazón. Jesús entonces instituye varios principios aquí. Número 1, el matrimonio es creación de Dios, dice el Señor ahí. Fue instituido por Dios mismo entre un hombre y una mujer. Es decir, Jesús está elevando esta unión, esta sociedad a un estatus sagrado. ¿Ok? Sagrado. Nosotros en nuestra sociedad tenemos muchas instituciones, ¿verdad? El gobierno, la escuela, la iglesia, ¿verdad? Y dentro de todas estas instituciones está la familia también. Bueno, para Dios, la familia, el matrimonio, es algo sagrado, porque Él mismo lo instituyó. Aunque también Dios instituyó la iglesia y permite el gobierno, etcétera, y sabemos que tienen también su importancia, pero el matrimonio fue la primera institución donde Dios mismo metió su mano y creó a Adán y luego lo vio solo y le hizo una compañera para que estuviera con él. Y Adán, cuando la vio, quedó sorprendido y se aventó un poema. Dicen los eruditos en hebreo que esa parte donde Adán dijo: ahora esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, esta será llamada varona por cuanto del varón fue tomado. Dicen los expertos en hebreo que eso es un poema. A veces nuestras Biblias lo traducen como si fuera una prosa, pero realmente es poesía. Vea, y si usted se pone a pensar, es la primera poesía de la Biblia. La primera poesía de la Biblia está allí y fue dicha por un hombre enamorado. Este comentario lo inserté porque ayer fue San Valentín. Entonces, el matrimonio es sagrado, hermanos. Es sagrado. Por lo tanto, no se puede tratar como cualquier cosa. No se puede deshacer como cualquier cosa. Note que dice, Dios los creó varón y hembra. Y aquí podría yo insertar muchos comentarios sobre que el matrimonio tiene que ser entre personas de diferente sexo, que el matrimonio debe de ser monógamo, es decir, un hombre y una mujer, no un hombre y dos mujeres, porque el texto nos deja ver eso. Note que cuando Adán está solo, Dios le pudo haber hecho una mujer para cada día de la semana. ¿Tenía Dios el poder de hacerlo? Sí. Pero Dios dice, no, te voy a hacer una, solo necesitas una que te complemente, no un montón. Entonces aquí el Señor, hermano, nos deja ver varios principios de importancia sobre el matrimonio. Entre un hombre y una mujer es sagrado porque Dios mismo lo instituyó, debe de ser monógamo, ay, ya se me trabó la lengua, monógamo, y debe de ser entonces desde el matrimonio hasta que la muerte nos separe. En el principio, ¿sí? Antes de la caída, antes de que venga el pecado, Dios dice, ok, ahí está el matrimonio, yo lo estoy creando, un hombre y una mujer, monógamo para toda la vida, monógamo. Ya se me echó a perder esa palabra, hermanos. Pero debemos entender eso, hermanos. El Señor está diciendo esto antes de la caída. Pero la caída, ¿qué trajo? Bueno, la caída trajo dureza del corazón, la caída trajo adulterio, la caída trajo, hermano, problemas. Verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Vea, el matrimonio es una unión. Dejas padre, dejas madre, esa unión en lo emocional continúa porque uno no se separa para siempre de sus padres emocionalmente, pero hay una separación geográfica y ahora hay una nueva unión con esta persona que no es de tu familia y que ahora te pones a mantener a esta persona que no es de tu familia. Dejas a tu familia por alguien que no es de tu familia y comienzas a mantener a alguien que no es de tu familia. Y qué bendición mantenerlas. Los que pueden, ¿no? Porque hay otros que no pueden también. Verso 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Sigue el Señor insistiendo en este tema de la unidad. Y la palabra unir aquí, hermanos, es bien interesante. La palabra unir quiere decir pegar. Como agarrar dos cosas y pegarlas. Los que son carpinteros y de repente pegan dos maderas con un super glue. ¿Qué pasa si las quieres separar? Se rompen, ¿verdad? Y pedazos de la madera A quedan pegados en la madera B y pedazos de la madera B quedan pegados en la madera A. Y se hace un desastre cuando estás tratando de despegar esas dos maderas. Esa palabra aquí tiene esa connotación. Se unirá. Hay esa unión
¿verdad? Que si se trata de separar esa unión, lo que implica es que es una unión tan fuerte que separarla hará pedazos la unión. Y los que estén alrededor. Por eso es que el matrimonio es algo, hermanos, tan sagrado, y cuando viene el divorcio es algo tan diabólico que aunque incluso el divorcio pudiera ser condonado, hace un daño terrible. Rompe a los que están alrededor. En orden de importancia, primero los hijos de los divorciados. Segundo, los padres. Tercero, los amigos. Cuarto, la iglesia. Quinto, la sociedad, el trabajo, todo el mundo en general. Todo mundo sale afectado cuando hay un divorcio. ¿Por qué? Porque cuando se casaron, Dios hizo una unión especial en ellos. Y ahora que se va a romper, eso va a resultar en un astillero de pedazos de ambas partes, regados por todos lados. Verso 9. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esta palabra unió aquí es bien interesante. Los que son de pueblo van a entender muy bien estos conceptos, porque la palabra unió viene de unció. ¿Quién sabe qué es uncir? ¿Hay alguien aquí de pueblo que sabe qué es uncir? ¿Sí, hermano? Sí, exacto. Es cuando dos animales de carga se uncen por medio de un yugo. ¿Sí? El yugo es este instrumento de madera que se ata con unas coyundas en el cuerno de un buey bien seguro, y en el otro extremo va el otro buey con coyundas también se le ata bien seguro. Eso habla lo que Dios unió, es decir, lo que Dios unció. Dios agarró a uno, agarró a otro y los unció y los amarró a los dos. Por eso la palabra, de ese yugo que se le pone a cada uno de los dos, es que viene la palabra cónyuge. Cónyuge quiere decir conyugo. Es decir, tú estás con un yugo con la persona con la que te casaste. Eso es lo que significa allí. Entonces, esa pareja se ve como algo que Dios unió, que no se debería de separar, puesto que Dios creó el matrimonio. Separar un matrimonio es ir en contra entonces del diseño divino. La enseñanza de Jesús, hermano, radica aquí en decirles, la forma en que ustedes están interpretando a Moisés, independientemente de cuál de las dos escuelas tiene razón, va en contra del diseño divino. El diseño divino es que el matrimonio es algo sagrado y ustedes lo están tomando como si fuera cualquier cosa. ¿Ok? Conclusión de este punto. Punto número 2, terminamos entonces. La respuesta de Jesús. En sí, ¿qué fue lo que Jesús le respondió? A ver, póngame atención en esta parte, hermano. En sí, ¿qué es lo que Jesús les respondió? ¿Se puede dar carta de divorcio, sí o no? Jesús no ha respondido. Lea bien, Jesús no ha respondido. Jesús lo que hizo fue meterse al tema del matrimonio para enseñar la importancia del matrimonio. Hasta este momento Jesús lo que ha dicho es, no miren simplemente lo que Dios permitió, vean lo que Dios diseñó. Ese es el asunto aquí. No vean simplemente lo que Moisés permitió. Vamos a hacer una pausa y vamos a esperar para ver y entender lo que Dios diseñó. En otras palabras, no traten de romper a la ligera lo que Dios unió, sino de honrar lo que Dios unió. Jesús explica que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón, pero no era el ideal de Dios. En el principio, la unidad matrimonial es sagrada, debe de ser tenida en alta estima y no se puede romper por cualquier cosa. El divorcio, dice Jesús, es el acto de deshacer una unión que Dios hizo. Antes de hablar del divorcio, primero entendamos qué es el matrimonio. Eso es lo que está diciendo Jesús hasta aquí. Y lo que sigue es revelador y súper interesante en el punto número 3. La aclaración de Jesús. Verso 10 al 12, Marcos 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ponga atención a esto, hermano. En casa dice, marque la palabra, volvieron los discípulos. Los discípulos vuelven y le preguntan una vez más, ¿de qué? De lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta este punto Jesús todavía no ha respondido a la pregunta a los fariseos. Al grado que aún los discípulos quedaron como, ¿y entonces?
hey, danos un poco más de explicación aquí, clarifícanos esto, porque a nosotros no nos ha quedado claro. Si hubiera quedado claro, ¿cuál es la necesidad de volver a preguntar? Pero no ha quedado claro. No estoy acusando a Jesús de no ser claro, pero es que Jesús era tan sabio a la hora de enseñar, hermano, y nos va llevando poco a poco de la mano para que los temas podamos nosotros verlos más claramente. Jesús no ha dado una respuesta, no ha dado un sí, no ha dado un no. Ponga atención, si usted quiere vaya al verso 2. Verso 2 le preguntan, ¿es lícito dar divorcio a la es lícito divorciarse de la esposa? Y Jesús no dice ni sí ni no. Lea el verso 2. Jesús no dice ni sí ni no. Allí pudo decir Jesús, no, está prohibido bajo cualquier circunstancia divorciarse. Y no lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Más bien, si usted ve el verso 3, él lo que hizo una pregunta. ¿Ok? ¿Qué mandó Moisés? Le dicen, él dijo que sí, cuando hay algo indecente en la esposa. Y en el verso 5, Jesús no les dice, están mal, el divorcio está prohibido bajo toda circunstancia. No, en el verso 5 tampoco Jesús dice que no, que está prohibido bajo toda circunstancia, sino que dice, fue por la dureza de su corazón. ¿Lo está leyendo ahí conmigo? Fue por la dureza de su corazón, dice el Señor. Por eso es que los discípulos vuelven a preguntar. Y esto, hermanos, en cierta manera, yo le confieso algo, así, yo he estado en la posición de los discípulos por muchos años en el tema del divorcio, por muchos años. A veces leo un libro y digo, estoy convencido. Eso en el pasado, obviamente, ¿no? Estoy convencido, el divorcio está prohibido bajo toda circunstancia. Y 2 años después leo otro, ya entendí, el divorcio es condonado, es perdonado por Dios bajo ciertas circunstancias. Y así he estado oscilando por años. A veces he sido férreo defensor de una escuela, a veces férreo defensor de otra. Hoy creo que ya un poco con más entendimiento y revisando muy bien las escrituras, he llegado a la postura que yo les quiero enseñar el día de hoy, que yo veo en las escrituras. Y es que yo creo que a usted también le ha pasado, o seré el único que le ha pasado esto, de que cuando va al tema del divorcio se queda como los discípulos y vuelve a preguntar. Mire, por ejemplo, le voy a mencionar unos pasajes que si tú los lees fuera de contexto, tú puedes estar oscilando de una escuela a otra sin nunca llegar a una conclusión final. Por ejemplo, Dios dice aquí en Marcos 10:9, yo crié el matrimonio para que no se disuelva, porque lo que yo uní, no quiero que el hombre lo separe, ¿verdad? Pero resulta que luego Moisés dice en Deuteronomio 24:1, si encuentran cosa indecente, le pueden dar carta de divorcio. Y tú dices, ¿para allá o para acá? ¿Para dónde me hago? Y luego, si sigues leyendo la escritura, en Malaquías 2:16 dice el Señor, yo Jehová aborrezco el divorcio. Y te decía, ¿ahora para dónde me hago? Y si sigues leyendo, en Esdras 10 manda a los judíos a divorciarse de las mujeres extranjeras. Y tú te quedas rascando la cabeza, ¿no? Porque todavía andas en esa lucha como de a qué escuela pertenezco. Y luego vienes a este pasaje que estamos viendo hoy, que vamos a analizar, Marcos 10:11, y dice, el que se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Y tú sigues brincando de un lado a otro porque dices, ¿y qué hago? Y luego vas a Mateo 5:32 y Jesús mismo enseña, si tu cónyuge fornica, te puedes divorciar. Ya lo vamos a ver esa cita más adelante. Entendemos, hermano, que este tema no es que Dios sea ambiguo, ¿eh? Dios no es ambiguo, Dios es claro, pero nosotros somos falibles. Y pasajes como estos, sacados de contexto, nos pueden estar haciendo que no estemos plenamente seguros de qué creemos. ¿Me siguen hasta aquí, iglesia? ¿Sí? No tiene que creer como yo creo, pero mi deber es por lo menos respaldar mi postura con las escrituras y ya usted tiene que hacer su propio análisis, su propio examen. Este es un tema secundario, no es un tema de salvación. Ambas escuelas, si somos cristianos, somos salvos. Verso 11 y 12, aquí está el detalle. Verso 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este pasaje interpretado aisladamente puede crear confusión. Puede crear confusión. ¿Por qué? Porque has visto otros pasajes en donde Jesús dice, si fornica te puedes divorciar, Mateo 5:32, o donde manda a las mujeres a divorciarse de las mujeres extranjeras, o donde Moisés dice,
Si hay alguna cosa indecente, dale carta de divorcio. Este pasaje no puede ser interpretado aisladamente. Tiene que ser interpretado con los demás pasajes. Y hay un pasaje especialmente que tiene que venir con este. ¿Cuál? El pasaje paralelo de Mateo. Por fuerza, tienes que interpretar Marcos 10, 11 y 12 a la luz del pasaje paralelo de Mateo. ¿Cuál es el pasaje paralelo de Mateo? Es exactamente la misma ocasión de esta conversación, pero lo que escribió Mateo, y es lo mismo, con una variante en una aclaración que hay allí. Hay una diferencia entre Marcos y Mateo. Mientras que Marcos pareciera que el divorcio se prohíbe bajo cualquier circunstancia, en Mateo pareciera que permite el divorcio por adulterio. Vamos a ver la cita, el pasaje paralelo, Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, marque esa parte, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Este es el pasaje paralelo de Mateo en Marcos. Y aquí todo parece indicar una lectura correcta, tiene usted que leer correctamente el pasaje, que Jesús dice, ok, salvo por causa de fornicación. Todo el que se divorcia sin fornicación y se casa con otra, comete adulterio, porque el divorcio es inválido, porque no había una razón bíblica. Pero si hubo adulterio, entonces ese divorcio es válido y entonces puede divorciarse la persona. La Reina Valera lo presenta así como con un juego de palabras que uno tiene que estar muy listo para no perderlo. Pero entonces vamos a ver este pasaje en la nueva versión internacional NBI, que nos la presenta en una forma más clara. Mateo 19:9, nueva versión internacional. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Sí alcanza a ver la excepción? Ok, en otras palabras, el que se divorcia a la ligera por cualquier cosa, si en que haya habido adulterio y se casa con otra, comete adulterio. Pero excepto el que hubo adulterio y entonces a causa de ese adulterio se disolvió el matrimonio y se divorcia y se vuelve a casar, ahí no hay problema. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Esta era la postura de Jesús y para mí esta es la postura correcta. Porque la infidelidad en sí disuelve el matrimonio. Una vez que se ha cometido adulterio, la unidad ya se ha roto. Lo único que hace el divorcio es confirmar que hubo una ruptura. Ahora, esto está, obviamente, en armonía con lo que Jesús interpretaba de Deuteronomio 24:1. Jesús tenía su interpretación de Deuteronomio 24:1 y la vamos a ver. Jesús interpretó Deuteronomio 24:1 en el Sermón del Monte, el sermón más famoso de Jesús. Mateo 5:31 y 32. Mateo 5:31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Fue dicho eso? Sí. ¿Dónde? En Deuteronomio. Ahí fue dicho. Vea lo que Jesús dice. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahí está, clarito. Esa es la interpretación de Jesús de Deuteronomio 24:1. Jesús dice, el adulterio rompe el matrimonio. Todo el que se divorcie sin haber habido esta causa de peso, de adulterio. En este caso, Jesús, no, la postura aquí de Jesús es solo interpretar Deuteronomio 24:1, ¿ok? Y 2. ¿Ok? Porque ya vamos a ver que hay otro pasaje que habla de otro divorcio también permitido en la Biblia, que no es adulterio. Hay otro divorcio también en la Biblia que es permitido, que no es adulterio. Aquí Jesús está diciendo, salvo por causa de fornicación, porque solamente está interpretando Deuteronomio 24:1, ¿ok? Pero hay otra razón en la Biblia que también Dios condona ese divorcio también. Y lo vamos a ver a continuación. La víctima del adulterio no comete adulterio al volverse a casar. No comete adulterio al volverse a casar el que fue víctima del adulterio. Obviamente no entienda esto, pues ya está. Entonces cada vez que haya un adulterio en la iglesia lo que debería de haber es divorcio. No, porque esa es la dureza del corazón que el Señor está condenando.
Hay toda una escuela de pensamiento que dice que aquí fornicación, pónganme la cita una vez más, en Mateo 5:31 al 32, no significa adulterio. Yo estuve en esa escuela por muchos años, de hecho la defendí con garras y dientes, diciendo no, en Mateo 5:31 y 32, fornicación no significa adulterio. Y la razón por la que esta escuela enseña eso es una razón un poco ingenua. La razón es Jesús conocía la palabra adulterio, porque ya la había usado antes, Mateo 5:27. Y no está diciendo allá adulterio, está diciendo fornicación. Y se da toda una explicación que ahí fornicación se refiere quizás a incesto, homosexualismo y todo eso. No es cierto, hermanos. Haga una sencilla búsqueda en el Strong. Esta palabra porneia significa y puede significar adulterio también. Pero esta escuela de pensamiento ha hecho ahora sí que todo un malabar para decir, no, ahí porneia no significa adulterio. Jesús pudo haber dicho adulterio porque él conocía la palabra adulterio. Ve al original, ve qué significa y ¡pum! Se acabó ese argumento. Puede significar adulterio también. Porneia es todo pecado sexual, toda indecencia sexual. En un tiempo yo defendí esa postura, como les he dicho, ¿no? Y ya un estudio más asiduo de las escrituras, yo dije, no, realmente no, de buena conciencia no puedo seguir sosteniendo esa postura, es que no me da, me refutan fácilmente. ¿Qué significa porneia? Vamos a ver el original. Adulterio también. Se acabó. Adulterio también. Le voy a hablar de algunos argumentos así rapidito porque ya me alargué, que a mí me hicieron de alguna manera entender que el divorcio es condonado, es perdonado en caso de adulterio. Y una cosa que a mí me movió bastante, hermanos, a entender esto es cuando yo me di cuenta estudiando el Evangelio de Mateo que la primera reacción de José cuando se descubrió que María estaba embarazada fue divorciarse. Su primera intención fue, yo me voy a divorciar. Dice que planeaba divorciarse de ella en secreto porque no quería difamarla. Y José era un hombre justo. Y en ningún momento el pasaje te dice como que José estaba mal. El pasaje da a entender en el humor del texto que si José lo hubiera hecho, tenía las herramientas y la aprobación para divorciarse. Si no hubiera sido porque el hijo era de Dios, concebido por el Espíritu Santo, y María sí hubiera fornicado, el pasaje da a entender que José se iba a divorciar de ella. Si no es porque Dios le habla, Dios le dice, no, José, no la dejes, el niño es del Espíritu Santo. Ese argumento para mí tuvo muchísimo peso. Y otro argumento fue cuando entendí que cuando Jesús dice, salvo por causa de fornicación, no está diciendo, no se permite ningún otro divorcio, sino que simplemente está interpretando Deuteronomio 24:1. Porque de hecho encontramos otro pasaje en las Escrituras que sí permite la separación, no solamente el adulterio. Y está en 1 de Corintios 7:15. 1 de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y obviamente conozco el argumento que trata de refutar esta postura y yo refuté ese argumento para tener paz, si no, pues yo no tendría paz. Porque el argumento dice, pastor, cuidadito, vaya al versículo 10 y ahí dice que si se separa, quédese sin casar. O después del tiempo, reconcíliese con el marido. ¿Y cuál es el error que se está cometiendo aquí? Mezclar dos categorías diferentes. Porque en 1 de Corintios 7:10 está hablando de creyentes. Los creyentes cuando tienen este tipo de problemas, el marido creyente, la mujer creyente, tienen este tipo de problemas. Sepárense, dense un tiempo, reconcíliense, vuelvan a estar juntos. Pero aquí está hablando de un creyente y un incrédulo. Y si el incrédulo se separa, sepárese, porque a paz fuimos llamados. ¿Cómo puedes tú obligar, siendo tú cristiano, a un no cristiano que honre el matrimonio? Que esté allí contigo hasta que la muerte lo separe. Si él puede irse y buscar otra mujer, o ella puede irse y buscar otro hombre, otros 3, 4 hombres, o 3, 4 mujeres. Entonces, en la sabiduría del Señor, es imposible sostener esa relación matrimonial. Una vez que el incrédulo abandona, ya no se puede, ese matrimonio no existe, porque el matrimonio legalmente también se anula por el abandono. El abandono anula también un matrimonio. Vaya y estudie la ley. Anula un matrimonio también. Conclusión del punto 3, hermanos. La aclaración de Jesús. ¿Por qué Jesús tiene que hacer una aclaración en este pasaje? Después de la aclaración, la pregunta es, ¿entonces el divorcio es condonado, es decir, perdonado,
o el divorcio es condenado? Y la respuesta es, bueno, depende de las circunstancias de cada divorcio. Porque mientras que sí, la víctima de un adulterio podría divorciarse, y mientras que sí, la víctima de un abandono podría divorciarse, finalmente, cada adulterio necesita un estudio aparte y cada abandono necesita un estudio aparte. ¿Sí o no? Porque no es lo mismo un adulterio que 5 adulterios. ¿O es lo mismo que tu cónyuge cometa un adulterio y tú digas, le perdono? Y que cometa otro y digas, le perdono. Y que ya lleve 7 y digas, como que ya me estoy cansando de perdonarle. ¿Sí ve? O sea, cada caso es diferente. No es lo mismo también, hay diferentes tipos de abandono y diferentes grados de abandono. No es lo mismo que un incrédulo te abandone un mes y te escribe y escribe que te extraña y que quiere volver contigo y que vuelvan. A que te abandone un año y en ese año haya tenido 10 mujeres y te diga que no quiere saber más de ti. O sea, hay diferentes grados de abandono. También está el abandono que no solamente puede ser físico, también puede estar el abandono económico. Un hombre puede estar en casa y abandonar económicamente a su mujer, abandonarla completamente, dejarla que ella misma se mantenga. No, yo no te voy a mantener. Un hombre puede abandonar a su esposa incluso en la intimidad, estar allí y nunca cumplir con su deber conyugal. Y eso también es abandono. Y aquí estamos hablando de un incrédulo, amén. Quiero aclarar eso. Estamos hablando del incrédulo que abandona. Entonces, hermanos, hay por lo menos 2 razones. Históricamente, la iglesia protestante ha entendido que hay 2 razones en las escrituras por las que el divorcio es permitido. Y al final es perdonado. Es perdonado porque el único pecado que mi Biblia dice que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que mi Biblia dice que es imperdonable. Si tu cónyuge adulteró una vez y tú le perdonas y adultera 2 y 3 y tú dices se acabó, me divorcio, Dios permite ese divorcio y Dios perdona a la víctima. Y aquí nos podríamos meter en otro tema y otro día lo vemos. ¿Y Dios no perdona al victimario? ¿Sí? Es interesante eso. El que cometió el adulterio, ¿Dios no lo perdona? Ya se va a ir al infierno, pero eso es otro tema otro día, porque se imagina, ¿no? Por lo menos lo que vemos aquí es el víctima de adulterio, Dios le permite el divorcio y Dios lo perdona, obviamente. Es su hijo, es su hija. Estamos hablando de creyentes. Póngame atención a esta parte. Con esto termino. Es muy importante, hermanos, que nosotros como iglesia pertenezcamos a una confesión de fe. Porque en temas como estos, cuando tú perteneces a una confesión de fe, tú ya perteneces a una tradición que tiene una postura sobre este tema por siglos. Entonces lo que haces es descansar sobre la exégesis de estos pasajes que han hecho multitud de hombres mucho más piadosos y mucho más sabios que tú a través de los siglos. No es que vas a confiar ciegamente en una confesión de fe, pero tú dices, se están basando en las escrituras. Amén. Ya no vamos a andar como llaneros solitarios, como tratando de descubrir algo nuevo, porque eso no es sano, es muy peligroso. Eso nos puede confundir, puede causar una división incluso en la iglesia. Si tú comienzas a promover una postura que la iglesia no se apega, la iglesia tiene una confesión de fe, la iglesia dice, ok, creemos así en el tema del divorcio, y tú andas diciéndole a todos los demás, no, eso está mal, tú estás en una iglesia cuya confesión de fe no te da paz, y tu postura, como no se parece a lo que la iglesia cree, vas a sembrar la desconfianza en el resto de las personas. La iglesia bautista reformada, a la que nosotros nos apegamos en la mayor parte de lo que nosotros entendemos, es que hay 2 razones por las que el divorcio es permitido y es perdonado. Número 1, el adulterio, Mateo 19:9, y número 2, el abandono de parte de un incrédulo, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15. Y esta es una postura histórica. Y todos estos hombres por 500 años la han debatido, la han refinado, han llegado a las conclusiones de esta es la exégesis correcta, esto es lo más saludable. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Bueno, yo pertenezco a una tradición histórica que ya se decantó, que ya tiene una postura en este tema. Yo no voy a andar como un llanero solitario, viendo aquí, viendo allá, viendo por allá, para tener yo una nueva postura mía personal que voy a tratar de comunicarle a los demás.
Porque los demás ya están definidos sobre lo que creen, basados en una confesión de fe, y esa confesión de fe está basada ¿en qué? En las Escrituras. Cualquier pregunta pueden venir conmigo y podemos, hermanos, responderle alguna pregunta que ustedes tengan. Ahora, ¿qué es lo que Jesús prohíbe entonces? Jesús prohíbe el divorcio a la ligera. Ese es el tema. Divorcio a la ligera. Dureza de corazón. Cualquier cosa, separémonos y vivamos en una cultura de divorcio como vive el mundo. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.